La tetralogía de El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón es una de las mejores historias que jamás haya tenido el placer de leer, y estaba buscando una excusa para hablar de esta en el canal, y creo que esta guía de lectura es el pretexto perfecto. Pero primero, ¿por qué es útil esta guía de lectura? Bueno, todos los libros de esta saga tienen este texto al inicio. Las novelas que forman este ciclo están unidas entre sí a través de personajes e hilos argumentales que tienden puentes narrativos y temáticos, aunque cada uno de ellos ofrece una historia cerrada, independiente y contenida en sí misma. Las diversas entregas de la serie pueden leerse en cualquier orden o por separado, permitiendo al lector explorar y acceder al laberinto de historias a través de diferentes puertas y caminos que, anudados, le conducirán al corazón de la narración. Y si bien es muy romántico ver la historia como un laberinto con múltiples puertas de acceso que no tienen ni un inicio ni un final claro, pues la verdad es que esto no es así. O al menos no es así con los últimos dos libros. Ahora voy a mostrarles cada libro, les daré una sinopsis de todos ellos y voy a explicarles por qué deberían leerlo en el orden que les voy a recomendar. Si nos basamos en el orden de publicación, la primera novela es La sombra del viento. La historia sucede en Barcelona, 1945, y esta trata sobre Daniel Sempere, un niño, hijo de un librero, quien al cumplir los 10 años es llevado por su padre al cementerio de los libros olvidados, una especie de laberinto subterráneo oculto bajo las calles de la ciudad, conocido solo por unas pocas personas, y que es un sitio a donde son llevados libros que están destinados a desaparecer por alguna razón. Según las normas, cada vez que una persona nueva es llevada al cementerio, éste tiene que escoger un libro y tiene la responsabilidad de leerlo y asegurarse que este libro sobreviva. Así Daniel escoge un libro que le llama la atención llamado La sombra del viento, una novela de terror de un tal Julián Caratz. Daniel lee la novela y le encanta, por lo que desea averiguar más sobre Julián Carax y se pone a buscar más libros de él. Sin embargo, no encuentra ninguno, pues estos han desaparecido totalmente. Y tras indagar un poco, Daniel descubre que hay una persona que se dedica a buscar todos los libros del autor para quemarlos. La sombra del viento es una novela de misterio y suspenso, en la que poco a poco Daniel va reconstruyendo la historia y vida de Julián Carax, y recomiendo totalmente leerla sin spoilers. La segunda novela en ser publicada es El juego del ángel, la cual sucede igualmente en Barcelona, pero en los años 20, y sigue la historia de David Martín, un desdichado escritor que se ve obligado a escribir novelas bajo un seudónimo y que no recibe ningún reconocimiento por su trabajo. Además vive atormentado por un amor platónico imposible, ya que Cristina, quien es el amor de su vida, se va a casar con alguien más. Esto hasta que un día, un extraño hombre llamado Andreas Corelli acude ante él y le propone escribir un libro a cambio de una gran fortuna. Así David cierra el trato con este extraño hombre, lo que hace que su vida cambie para siempre. Ahora, estos dos primeros libros son totalmente independientes el uno del otro, pues solo tienen un par de personajes en común, además de la hoy apareciendo el cementerio de los libros olvidados, que está presente en todas las novelas. Pero aparte de eso, son historias que se pueden leer cada una sin haber leído la otra. Y es hasta aquí donde llega eso de que la historia es un laberinto sin inicio ni final, porque para el siguiente libro, El prisionero del cielo, es indispensable que te hayas leído los dos anteriores. El prisionero del cielo sucede un tiempo después del final de La sombra del viento, y retoma los personajes de Daniel Sempere y Fermín Romero de Torres, quien era otro personaje muy importante de La sombra del viento. Y además es Fermín quien protagoniza este libro. El prisionero del cielo da inicio cuando Fermín recibe un paquete que implica que su pasado ha regresado por él, y ahora su vida y la de la familia Sempere están en peligro. La primera parte del libro sucede en el presente, pero en cierto punto Fermín decide contarle todo su pasado a Daniel, por lo que el resto del libro es un flashback de las vivencias de Fermín mientras estuvo preso en plena época de la Guerra Civil Española. Ya por más o menos el final del libro volvemos al presente y el libro termina con un final abierto que establece las cosas para el próximo libro, El laberinto de los espíritus, donde la historia de todos los personajes llega a una conclusión. La razón por la que recomiendo encarecidamente que leas El prisionero del cielo solo después de haber leído los dos anteriores es porque este libro es donde las historias de esos libros se conectan, y si te lo lees sin contexto es muy posible que te acabes comiendo varios spoilers de ambos libros, sobre todo de La sombra del viento. Como ya dije, La sombra del viento es un libro de misterio, y si leyeras primero El prisionero del cielo te estarías arruinando todo el misterio, los giros de trama, el destino de varios personajes y el final. Con el juego del ángel sucede algo similar, te arruinarías varias cosas con respecto a varios personajes importantes.
No es algo tan drástico como los spoilers que te comerías de La Sombra del Viento, pero sin duda es algo que modificaría mucho tu experiencia la primera vez que te leas El Juego del Ángel. Si la historia del Prisionero del Cielo fuese únicamente el flashback de la historia de Fermín, sí podría decirte que, bueno, hasta cierto punto podrías leértelo de forma independiente. Pero los spoilers que te sueltan en las partes del presente, al inicio y al final del libro, son tan importantes que hacen imposible el leerlo de forma independiente. Además, El Prisionero del Cielo es un libro que solo se sostiene dentro de la propia saga, porque es el capítulo de transición que conecta La Sombra del Viento y El Juego del Ángel con el Laberinto de los Espíritus, ya que en el presente suceden muy pocas cosas y el final del libro es totalmente abierto porque solo es el planteamiento de lo que vendrá más adelante. Y bueno, el último libro de la saga es El Laberinto de los Espíritus, el cual es el más largo y es el libro que se dedica a atar todos los cabos sueltos de los libros anteriores. La historia trata sobre Alicia, una detective que tiene que investigar la desaparición de un político, la cual de algún modo está relacionada con la historia de la familia Sempere. Es indispensable que leas El Laberinto de los Espíritus al final, pues es el libro en el que converge la historia de todos los anteriores. Es aquí donde se llega a una conclusión de la historia que se nos empezó a plantear en El Prisionero del Cielo. Y no solo eso, sino que el último tramo del libro es de cierto modo una recapitulación donde incluso se nos vuelve a hablar a fondo de lo que pasó en La Sombra del Viento. Si lees El Prisionero del Cielo sin saber nada, puede que por un despiste no te comas los spoilers más fuertes de La Sombra del Viento. Pero si te lees El Laberinto sin haber leído La Sombra del Viento, es imposible que veas los spoilers gordísimos del primer libro. Además, el final del Laberinto de los Espíritus es una conclusión para todos los personajes importantes de todas las novelas, y leerlo antes supondría un cambio total en la experiencia de leer los anteriores libros, pues ya sabrías cuál fue el destino de todos ellos. Por último, un pequeño bonus. El relato corto llamado Rosa de Fuego, que cuenta la historia de Edmond de Luna, el hacedor de laberintos en la época de la Inquisición española. Esta historia existe para dar explicación al origen del cementerio de los libros olvidados. Es una historia muy corta y se puede encontrar en una recopilación de cuentos de Safón llamado La ciudad de vapor, el cual es un libro muy cortito, aunque el audiolibro completo de este relato se puede encontrar en YouTube y solo consta de 24 minutos. Se los voy a dejar aquí abajo en la descripción. Este relato se puede leer de forma totalmente independiente, aunque justo al inicio tiene una pequeña referencia al Prisionero del Cielo. Sin embargo, a mi parecer puedes leer este relato cuando quieras. Lo único que te recomendaría es que no comiences toda la saga del cementerio con este relato, porque tiene una historia un poco rara, más fantasiosa de lo que es el resto de la saga, y que creo que no tiene mucho valor por sí misma, si no conoces ya en qué consiste toda la saga del cementerio de los libros olvidados. Ahora recapitulemos. El mejor orden para leer esta saga es comenzar por La Sombra del Viento o por El Juego del Ángel. Ambos son libros completamente autoconclusivos y se pueden leer por su cuenta. Yo personalmente recomiendo comenzar por La Sombra del Viento. No solo porque fue el primer libro en ser publicado, sino porque además, para mi gusto personal, me parece el mejor libro de la saga y el más sencillo para comenzar con esta. Si bien El Juego del Ángel no es un libro difícil, hay algunas partes de la historia, sobre todo por el final, donde se empieza a tornar bastante extraña, y su final es bastante raro y un poco desconcertante, mientras que La Sombra del Viento es mucho más comprensible en ese sentido. Además, creo que es el libro donde mejor explicado queda el concepto del cementerio de los libros olvidados, que a fin de cuentas es el principal hilo conductor que conecta todas estas historias. Pero como dije, se puede comenzar por cualquiera de los dos libros sin ningún problema. Ya, tras haber leído La Sombra del Viento y El Juego del Ángel, lo mejor es continuar con El Prisionero del Cielo y luego cerrar con broche de oro con El Laberinto de los Espíritus. Es totalmente indispensable que El Prisionero y El Laberinto sean el tercer y cuarto libro que se lean respectivamente, porque ambos contienen muchos spoilers de los libros anteriores y ambos son el planteamiento y la conclusión del conflicto final de la saga, respectivamente. También el relato corto Rosa de Fuego puede leerse en cualquier momento, sin embargo recomiendo leerlo tras ya haber leído algún otro libro de esta saga. Y listo, esta es mi guía de lectura de El Cementerio de los Libros Olvidados, que como les dije es una de las mejores historias que ya he leído jamás. Ahora solo puedo decirles que vayan y se sumerjan en los misterios de esa Barcelona del siglo XX, pues estoy seguro de que esta historia los hará pasar por todas las emociones posibles, tal como me pasó a mí. Espero que la disfruten mucho.